de la tarde. De último minuto, atención funcionarios, Abinader, instituciones tendrán que ajustarse a la ley 4725, la nueva ley de compras y contrataciones públicas. Y para hablarnos a profundidad tenemos con nosotros un experto, el doctor Luis Ernesto Peña, quien es abogado experto en derecho administrativo, en política gubernamental y sobre todo en el marco de las contrataciones públicas. Gracias, Luis Ernesto, por estar acá con nosotros. Claro. Gracias, Julia, por la invitación. Gracias a todos por tenerme aquí. Aquí hemos tenido una serie de conversaciones y te quiero hacer la primera pregunta. Entre la ley 340 y la 4725, ¿hay alguna diferencia? Yo creo que sí, y bueno, y muchas. Aunque quizá en términos estructurales los procedimientos van a seguir siendo los mismos, salvo con excepciones puntuales. Yo creo que viene a modernizar en cierto sentido y a unificar muchas regulaciones que existían en torno a los procesos, que lo tenían la Dirección General de Contratación Pública en su actividad normativa y también a través de reglamentos, etcétera, y sobre todo recoge mucho de lo que ha sido la experiencia acumulada desde el 2006. Excelente, doctor, gracias por estar aquí. Prida Suero. Mire, yo creo que lo que más ha causado ruido de la nueva ley que sustituye la 340 es el hecho de que en lo adelante va a ser una sanción penal, ¿verdad? Cierto, sobre los funcionarios que incurran en negociaciones con el Estado, específicamente lo que habla que están inhabilitados. Eso es correcto. Pero nosotros teníamos anteriormente una ley, yo quiero que usted nos corrija y nos explique la gran diferencia, que tenía ya sus prohibiciones. Por consiguiente, la diferencia de esta ley es que sanciona penalmente la prohibición, no que tienen nuevas inhabilitaciones, sino que tiene una sanción penal sobre ella. Esto es producto de todos los funcionarios que tuvieron que sacar del registro del proveedor del Estado el año pasado. Es que no la estaban obtemperando. Fue por eso que se creó esta ley. Bueno, realmente ahí tendríamos que irnos a la propia ley 340-06 cuando comenzó. Si ustedes se fijan, cuando se describe la ley 340-06 siempre se menciona junto a su modificación, que es la ley 449-06, que fue aprobada prácticamente meses después. Sí. Lo que pasa es que esa ley, la 340-06, fue aprobada o fue, digamos, motorizada por la entrada de la República Dominicana en las negociaciones del DERECAFTA. Correcto. Que exigían en su capítulo 9 que nuestro país tuviera un sistema normativo. Correcto. En materia de contratación pública. Pero en la ley 449-06 se eliminaron una serie de tipos penales que existían a raíz del incumplimiento de los temas en contratación pública. Correcto. Incluso eran tipos penales mucho más abiertos que lo que vemos ahora, porque se establecía incluso que cualquier tipo de violación podría tener una derivación en materia penal. Entonces, la ley 47-25 no solamente establece como una consecuencia penal contratar a sabiendas de que existe una inhabilitación, sino también que hay una serie de inhabilitaciones que estaban dentro de marcos que podrían ser subjetivos de interpretación, le pusieron nombres y apellidos, que es también fruto de muchos de los expedientes que vimos. Entonces se le puso expresamente que fulano de tal no puede... o sea, el cargo o el título no puede contratar con el Estado ni sus familiares, etc. Luis Ernesto, bienvenido al gobierno de la tarde. Gracias. Mira, lo que yo le veo de más importancia a la nueva ley es la consecuencia penal que ahora conlleva un proveedor. Porque antes los proveedores timaban a las instituciones y no pasaba nada. Sobre todo aquí, mira lo que pasó el año pasado. Te tumbaban la licitación. Y entonces tú te ibas para tu casa tan campante como Johnny Walker. Háblanos de eso, porque la gente, ese es un punto que no le ha dado importancia. Sí, pero digamos que una de las novedades que han sido más debatidas o discutidas en la mesa pública ha sido todo el tema de las consecuencias penales, que sin duda es una novedad, porque no es solamente un tipo penal, sino que hay una serie de consecuencias penales a distintas actividades, como el pago de sobornos, la recepción de sobornos, dígase que se castiga tanto al sector privado como al sector público. Pero eso, digamos que tiene sus matices y podría tener sus efectos nocivos, dependiendo de cómo se aplique. Explíquese ahí. Bueno, al final de cuentas tenemos que recordar que los que aplican esta ley son seres humanos. Entonces, un elemento importante en todo lo que tiene que ver
con la aplicación de esos procesos es también el error humano, que forma parte, digamos, intrínseca de la naturaleza humana. Entonces, por eso es muy importante de que en la aplicación de esos tipos penales siempre se siga lo que exigen casi todos, que es que se haga a sabiendas. Y esas sabiendas tiene que probarse. Es decir, que no se trata simplemente que se identifique que se contrató a alguien con una inhabilitación, sino también que se compruebe que se contrató a sabiendas o que se contrató a cambio de algún tipo de beneficio. Porque si no, entonces vamos a ver lo que puede considerarse como una atrofia en el ejercicio de esas funciones administrativas cuando un funcionario tenga miedo de celebrar algún tipo de proceso que sea sensible o que sea muy significativo en términos de monto, porque sienta que puede correr el riesgo de comprometer su responsabilidad penal solamente por el hecho de que no constató de que se trataba de un familiar, cuando puede suceder de que lo haga por un error. Claro, lo que pasa es que muchas veces aquí en el debate público, en la opinión pública, se dice, no, ¿cómo que no iba a saber o debió saber? Pero realmente, en mi experiencia, puede suceder que simplemente no sepa. Entonces yo creo que ahí lo importante en la aplicación es que no se utilice para que se cree ahora entonces una cacería de brujas en torno a la premisa de que todos los funcionarios son corruptos o que todo el que ejerce algún tipo de función pública tiene una intención lucrativa. Porque entonces lo que vamos a ver es que nadie va a querer asumir esas posiciones. Vamos a tener que andar con el árbol genealógico bajo la cartera. Mira, somos primos, un país tan chiquito. Sigo por ahí mismo. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Sheila Brito, desde acá de la Tribuna de la Z. Mira, ser proveedor del Estado no es un delito. El que es emprendedor, empresario, digamos que lo que más quisiera es ser proveedor del Estado. Y por las razones de que el Estado es la entidad que más puede garantizar en beneficio, digamos, a una marca empresa en sí. Pero hay algo que está pasando que por lo menos no lo quiero tipizar, no lo quiero traer a este gobierno, pero sí ha dado casos de que una persona formaba parte de una empresa en el día de ayer, pero ya como socio, ¿verdad? Pero mañana llego a una posición del Estado, me quito de la sociedad y no aparece Prida como socia y dueña de la empresa. Entonces, la nueva ley tendrá la oportunidad de sancionar a esas personas que esa empresa, en la institución donde esté, que ya fue socio y ahora está licitando en la empresa tal o en la institución tal, tendrá la ley la oportunidad de poder auditar, tendrá la ley poder ver la transparencia de que verdaderamente esa persona está ahí porque se ganó la licitación, o se podrá sancionar y verificar si ese funcionario tuvo que ver con ese caso. Sí, claro, o sea, al final volvemos a lo que decía de que tiene que ser probado que fue a sabiendas, pero algo que va conectado con eso y que también trae la ley 47-25 es el deber reforzado de todo lo que tiene que ver con la debida diligencia, de que el que está conduciendo algún tipo de proceso debe investigar lo más posible, o sea, hacer las diligencias necesarias para saber con quién está contratando y quién es el beneficiario final de una determinada empresa. Entonces, claro, todo eso va a ir ligado de que si yo no hice esa debida diligencia, luego yo no puedo tampoco decir que no sabía. No puedo cuestionar. Claro, porque al final, si yo las hice, entonces cumplí con mi deber. Y si aún así no me enteré, bueno, entonces yo no puedo comprometer mi responsabilidad. Pero otro elemento que va de la mano con lo que tú mencionas es el hecho de que una frase que se usa coloquialmente es que aquí todo el mundo tiene un primo. Uh-huh. Y es algo que no es solamente algo que se propio de la República Dominicana, sino que es algo propio de países pequeños y de islas. Incluso en el 2021, cuando estábamos en discusiones con mesas de organismos internacionales con todo el tema de la ley, ellos mismos decían, tengan cuidado con esos conflictos de intereses tan cerrados, porque en los países como los suyos tienden a existir familiares que incluso no se conocen. Entonces, o que suceda que tú tengas un familiar y que de repente tenga un familiar que ahora es político o que detenta algún tipo de función y que yo me dedique activamente, o sea, uno de mis rubros principales es a contratar con el Estado y de repente yo tendré que dedicarme a otra cosa, porque ya esa persona entró. Entonces, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Es un poco de que esa cosa debe manejarse con equilibrio. Bueno, yo te tengo una pregunta, y es respecto a que ayer yo estaba viendo lo del decreto que ya establecía la nueva ley y veía que hubo un aumento en la MIPYMES.
una reserva de cantidad del porcentaje que había aumentado. Y yo quería que tú me explicaras en esa parte si se estaba cumpliendo anteriormente con la ley anterior, con el 20% creo que era, que ahora se lleva a un 30% con el 10 adicional. ¿Y cómo se comporta eso normalmente con las MIPYMES? Bueno, eso es algo que realmente viene desde el reglamento 543-12. Que comenzó con el tema de las MIPYMES, y el asunto es que cuando no existe una consecuencia del incumplimiento, entonces realmente la regla comienza a volverse optativa. Entonces ya hoy, porque sobre todo porque es algo que se maneja en función del plan anual de compras y del presupuesto. Entonces tú tendrías que atacar y decirle, mira, tú no reservaste ese porcentaje de tu presupuesto que iba a adquisiciones, claro, no lo reservaste para MIPYMES, y atacarlo, porque realmente eso podría ser una consecuencia de nulidad hoy en día. Entonces, digamos que ahí eso es algo que pesa sobre la cabeza de las propias MIPYMES, de ser celosas, okay, con ese porcentaje, y que no solamente sea un tema de porcentaje, sino también un tema de cómo diseñan el proceso, porque si tú haces por ejemplo un procedimiento dedicado a MIPYMES y estableces unos márgenes y unos presupuestos que una MIPYME no puede llegar, entonces esa MIPYME nunca va a ganar. Claro. Entonces, aunque tú lo reservas a una MIPYME, luego se te declara desierto y tú dices, bueno, nadie me ofertó. Bueno, pero es que tú tienes que hacer un estudio de mercado que te diga, si tú lo vas a dedicar a MIPYME, una MIPYME no te va a poder dar un precio que el que te da una grande. Uh-huh. Entonces, sí, el proceso debe estar diseñado para una MIPYME, y toma en cuenta que aunque tú vayas a quizá pagar más por ese producto, tú tienes que verlo desde la perspectiva de que tú estás ayudando a motorizar un sector. Y una preguntita tengo yo, bueno, básicamente dos. Lo primero que yo quiero saber es, porque aquí el presidente Abinader dijo que las instituciones tienen que ajustarse al marco de la nueva ley. Sin embargo, ayer fue que se promulgó el reglamento. ¿Hay algún tipo de plazo para que las instituciones se puedan entonces empapar y agotar y adecuar sus procesos al nuevo reglamento? Y segundo, ese reglamento se llevó a consulta pública. Los sectores pudieron real efectivamente opinar, porque yo como abogada y que participo en ciertas cosas vinculadas al sector, nunca tuve conocimiento, y quizás fue que yo no me di cuenta. Comenzando por el final, sí, el reglamento tuvo un periodo de consultas públicas que lo hizo la Dirección General de Contratación Pública y dio oportunidad a que se presentaran observaciones, etcétera. ¿Y fueron acogidas, se tomaron en consideración, o simplemente fue la oportunidad por llegar al protocolo? Bueno, entiendo que habrán algunas que la habrán acogido, no te puedo decir con certeza, pero sí fue un tiempo razonable el que se dio. Y bueno, hay que también decir de que aunque el reglamento se dictó en el día de ayer, es un reglamento que en cierto modo ya existía, porque si ustedes se acuerdan, en el 2023 se dictó un reglamento, el decreto, mediante el decreto 416-23, un reglamento nuevo de aplicación de la ley 340, pero realmente siempre se le llamó ese reglamento puente, porque lo que hizo ese reglamento fue adelantar muchas cosas que venían en la ley, que venían en ese nuevo reglamento. Entonces, al final se dicta un nuevo reglamento, porque como ese reglamento anterior era, o sea, su nombre y apellido, un reglamento de aplicación de la ley 340-06, entonces se necesitaba que existiese un reglamento que estuviese conectado en terminología con la nueva ley, pero en términos de conceptos y en términos de procesos, ese reglamento adelantó muchas cosas de la ley y adelantó muchas cosas del propio reglamento. Y la propia ley tuvo 6 meses de vacación legislativa. Uh-huh. Es decir, que ya hubo una oportunidad para preparación, por lo que ya... Nadie se enteró. Yo tampoco me enteré. Nadie se enteró. Hasta la promulgación de la ley. Hasta la promulgación de la ley nadie supo de eso. No sé si es que yo estaba muy ida del tema, pero nunca la vi. Nunca la vi. Sí, tuvo 180 días de vacaciones. Wow. 80 días, mitad de año, o sea, ¿cuántos meses? Son 6 meses. 6 meses. Entonces, creo que el Estado debió de hacer, claro que sí. Ernesto, y escúchame, Julia, es porque por todo, principalmente por los emprendedores. Y que la ley de contrataciones públicas, a quien siempre tiene el yugo y la soga más corta, son las MIPYMES, que son las que tienen menos condiciones tal vez de poder de adquisición para el Estado, para poder suplirle. Entonces creo que debió de darle por lo menos un año para que todos entonces aprende. Claro, porque vino, pero ya te dejo la parte.
En ese marco, en ese punto que tú mencionas, que es bastante preocupante por la cercanía, porque se habla de consanguineidad, de vínculo directo, y se habla de una serie de factores. ¿Qué pasaría en estos actores que quizás desconocen el vínculo sanguíneo? Mi abuelo tuvo 9 hermanos. Nada más por citarte, aquí en esta cabina vemos 3 sureños varoneros. Ahorita salimos Prida, Joselito y yo, primo, y no lo sabemos. Es verdad. Entonces, siempre hay un abuelo que tiene un hijo que uno no conoce. Entonces, ¿cómo esto nos podemos proteger? Entonces, ya más que sanciona, ¿cómo ustedes han pensado, expertos en esta materia, proteger al que está en el proceso para que no se vea de manera involuntaria, involucrado en una situación? Sí, yo creo que el primer paso quizás sea un tema de reconexión familiar, saber bien. Ay, pero qué romántico. Pero bueno, fuera ya de en chiste, este país, doctor, ahí lo importante es un tema de una responsabilidad mayor para el que celebra el proceso, porque al final de cuentas, como y repito, la ley habla de que sea a sabiendas, es decir, de que si un tema de que no fue adrede o con conocimiento, entonces no habría problema, pero de todos modos ahí, digamos, el trabajo es de la persona que celebra el proceso asegurarse en todo lo que tiene, y ahí también hay un reto quizá informático de yo poder cruzar la información de los miembros, de los socios de una empresa, de las personas que están participando con la nómina, con la matrícula de empleados de mi institución, y yo entonces ver el tema de los vínculos, pero todavía aún así yo creo que hay un margen de apreciación subjetiva o incluso hasta materialmente imposible, porque ¿cuál va a ser el criterio de determinación? El apellido. El apellido no determina que seamos familia. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Voy a preguntar a la Junta. No te ofendas, no te ofendas. Digamos, ahí hay un reto informático, incluso interinstitucional, de yo poder determinar quién es familia de quién. Entonces, realmente en la aplicación puede ser bastante problemático. Yo lo que veo en esta nueva ley, Luis Ernesto, es que los encargados de licitación en ese departamento van a tener que hacer su trabajo, sí, que ahora era laissez-faire. Eso se acabó, porque ahora hay un compromiso contra ellos, que son el departamento de licitación, de que si dejan pasar eso, la penalidad va a recaer sobre ellos. Que ahora eso era, no importa lo que pasara, que si rebotaba se resolvía, ahora no. Y no tendrá matices de inconstitucional eso, no pudiera llevarse un recurso de inconstitucionalidad con relación a ese punto específico por ser lesionador de derechos, porque aquí tenemos 200 primos. Claro. Pudiera construirse un argumento de razonabilidad. En términos de que puede hay ser, que meter mano ahí. En términos de razonabilidad, que no se puede aplicar por la atención a la asociación. Pero digamos, manifiestamente inconstitucional entiendo que no lo sería. Pero en términos de su interpretación para ser aplicado, yo claro que sí. ¿Está adecuado el portal de compra y contrataciones para los nuevos procesos? ¿Ya lo adecuaron? Bueno, incluso parte de lo que trae la nueva ley es precisamente de que la utilización del portal pasa a ser completamente obligatorio, o sea, ya no algo opcional, sino que todas las instituciones deben participar en el portal. Y o sea, no puedo hablar por la DGCP, solamente puedo hablar por lo que ha hecho hasta ahora en términos de comunicación, y ha dicho que sí, que se está trabajando en la transformación del portal para que pase a ser para que pase a ser ya, pero realmente no le sé decir si ya doctor, se aplica todo. Finalmente nos hemos circunscrito, yo creo que en las inhabilitaciones, en la prohibición y en las sanciones, pero en términos prácticos y favorables, ¿qué novedad aporta esta nueva ley que la gente le ha dado un voto positivo? Fuera de la pyme, fuera del aumento de la pyme. Exacto, fuera del tema de la pyme, porque lo que he visto es palo con la ley. ¿Cuál es el elemento clave o los elementos clave que la gente ha dicho, mira, eso es positivo respecto al anterior? Y un aporte ahí, o que real y efectivamente sean los elementos que lograrán el objetivo de la famosa transparencia. Exactamente, que supuestamente es el objetivo principal. Bueno, si yo tuviera que elegir uno, yo creo que él en términos de lo que es los criterios para evaluar los procesos. Aquí sabemos que aquí prácticamente todo es un tema de si tú cumples en la primera fase y luego el más barato. O sea, algo en la experiencia que se hace mucho. Lo lleva. Entonces eso, en algunos procesos complejos, en procesos de infraestructura o temas que son muy especializados, a veces suele dar pie
a la canibalización de los procesos y del propio mercado, donde no solamente gana el mejor, sino que muchas veces gana solamente el que te lo puede dar más barato. Entonces, la ley trae una serie de criterios, incluso habla de un tema de costo-calidad, habla del costo del ciclo de vida del bien. Dígase que puede un bien que sea más caro, pero si prueba a ser si va a tener un mayor ciclo de vida, es decir, que es más eficiente, por ejemplo, con todo el tema de la eficiencia energética. Medicamento que no se venza, por ejemplo. Claro. Luces de LED versus luz blanca versus luz amarilla. Exacto, por ejemplo, en ese caso va a ser una luz que va a ser más cara en términos unitarios, pero en términos del ciclo de vida, en términos del ahorro de energía, va a ser mucho mejor. Ya, y ahorro económico esta ley lo trae y lo incorpora como un criterio obligatorio a tu elegir uno de esos criterios, no solamente de que sea un tema de precio o un criterio subjetivo, sino que tiene criterios puntuales con todo el tema de sostenibilidad también. Luis, había un punto que se utilizaba mucho como mafia. Tú ofrecías un precio por debajo del mercado, te lo asignaba porque ganaste, porque el costo más bajo, pero cuando tú ganabas la licitación, entonces venía la famosa adenda que te permitía hasta un 25% de aumentarlo. ¿Se quedó eso intacto en la nueva ley? Bueno, realmente eso es parte de las consecuencias penales. O sea, se sanciona penalmente tú firmar un contrato sin la adjudicación debida o violando los procedimientos. Entonces, sí, pero que antes se hacía. Después tú hacías una adenda y tú subías el precio otra vez. Sí, pero realmente eso hace mucho, porque hace un tiempo que existe una resolución de la DGCP que establece que existe un porcentaje hacia arriba y hacia abajo. Digamos que si hay un 10%, si tú presentas una oferta 10% por debajo de lo que tiene el presupuesto o del precio referencia de la institución, se considera que tu oferta es predatoria. Igualmente, si tu oferta es 10% mayor a ese presupuesto, también se debe desestimar, lo que ayudó a controlar un poco eso, porque al final de cuentas, si tú tienes, bajo ese criterio, tú tienes esa determinación de que es demasiado barato, entonces tú puedes el descalificar esa oferta. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Porque Prida hablaba de los beneficios, pero entonces las instituciones y el proveedor, ¿qué es lo que debe de hacer con esta nueva ley? Bueno, fumársela. No, porque una de las cosas que al parecer realmente uno de los mejores funcionarios dentro del marco del criterio del presidente Luis Abinader es Carlos Pimentel. Se siente muy cómodo laborando con él, entonces hay que fumarse la ley. El proveedor que te está escuchando, principalmente, que es el proveedor del Estado que te está escuchando aquí en la Z, ¿qué es lo que tú le recomiendas que debe de hacer a partir de ahora con la implementación de esta nueva ley y los que están trabajando en auditoría? Bueno, hay digamos, naturalmente, con todo proceso regulatorio nuevo hay un reto de profesionalización, hay un reto de concientización. Digamos, hay una tarea de tanto del órgano rector como de las instituciones y de todos los participantes en formarse, y de hecho parte de lo que trae esta nueva ley es que exige una especie de reválida para los miembros del comité de que tienen que mantenerse en formación constante. Bueno, Dios nos agarrará confesado. Ya en esta etapa final, Luis Ernesto, agradecerte que nos acompañaras, que nos aclararas tantas inquietudes que tenemos, que al parecer creo que más burocracia. Que no, que es lo mismo con más burocracia, como dice. Pero lo importante es que se cumpla, porque yo siempre he dicho, las leyes que hemos tenido no son leyes malas. Lo que pasa es que no se cumplen. Hace falta que yo te tenga que poner una sanción penal para que tú entiendas como funcionario que tú estás inhabilitado. Porque la ley anterior, doctor, establecía prohibiciones, ¿cierto o falso? Sí, así es. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el pueblo dominicano hay que tratarlo con la ley del chucho. Bueno, señores, muchísimas gracias al doctor Luis Ernesto Peña, abogado experto en Derecho Administrativo y en materia de compras y en materia de contrataciones públicas, porque se eliminó la palabra compra. Eso es un gran logro. Eso es uno de los grandes hitos que marca esta nueva ley. Ahora las instituciones, Pablo, no compran, sino contratan. Contrataciones públicas. Sí, un hito.
¿Dónde pudiera la gente verlo, caerle atrás, conocer sus servicios? Porque yo creo que ya yo hasta yo misma me quiero asesorar. Los proveedores que se asesoran. Me quiero volver especialista en esa materia porque tendrán mucho trabajo. Bueno, pueden seguirme en Twitter, Luisep77, en Instagram y también en mi página de internet. luisep.com, y pueden ahí conseguir mi información. O ponen mi nombre en Google que aparece. Ay, Dios mío, el doctor Luis Ernesto Peña. Doctor, ya para finalizar, no podemos irnos sin hacerle pues la encuesta que teníamos en el día de ayer, que es importante saber su opinión. ¿Piensa usted que con esta nueva ley de compras y contrataciones los funcionarios públicos no harán negocios con el Estado? No lo sé. Llévatelo,